Cada instalación de cerámicos representa un reto diferente y ahora con las instalaciones no nada más de pisos y muros, sino con las construcciones como este tipo de muebles, se presentan nuevos retos como cortes a 45, desbastes, cortes en el interior de las piezas, que hace que una instalación tenga un nivel de complejidad un poquito más alto, pero no que sea imposible hacerlo. En el video de hoy les voy a compartir diferentes tipos de cortes que se podrán encontrar en diferentes instalaciones para que puedan hacer su instalación lo más profesional posible sin poner en riesgo su integridad y además el acabado de las piezas. Este video es presentado por Castel, más que un estilo. Antes de empezar con los cortes que hacemos regularmente en una obra, en una instalación, quiero mostrarles esto que son cortes que se hacen por pedido para proyectos específicos. Esta máquina hace un corte que convierte un piso que puede ser formato 60 por 60 en un formato 30 por 60 para poderlo instalar en un muro. Esto va por estética y muchos arquitectos o diseñadores requieren este tipo de procesos. Bueno, aquí Castel ofrece ese servicio con estos equipos. Entra la pieza, hacen el corte a la mitad y lo rectifican para que quede una pieza como si fuera de fábrica. Ahorita lo vamos a ver. Este es un proceso semiautomático, ya que un operador tiene que introducir las cerámicas, después la máquina hace el corte, esta las voltea y pasa por un proceso de rectificado para los bordes. Y aquí podemos ver cómo queda el corte, vean, como de fábrica. Yo le doy la vuelta a esta. Ambos lados quedan como si fuera de fábrica. Y lo genial es que pueden hacer desde una caja hasta cientos de cajas dependiendo de la cantidad de tu proyecto o el tamaño de tu proyecto. Y es así como cambia el diseño y el formato de un piso a un muro, un piso 60 por 60 a un muro que se ve bastante bien y que además puedes jugar con el diseño ya que se presta para eso. El siguiente tipo de cortes que se pueden hacer con estas maquinarias semiautomáticas son los soclos. Una vez que ya la pieza tiene estos 30 por 60 centímetros, pasa por esta segunda máquina que les permite sacar soclos exactamente a la misma medida. Estos pueden quedar así o incluso se puede solicitar el servicio que uno de sus lados esté boleado. Pasan por otra máquina como la que estamos viendo para que uno de sus lados esté boleado. Con esto se logra un trabajo de mucha más alta calidad cuando se requiere. Otra de las razones también para convertir formato 60 por 60 a 30 por 60 podría ser la fabricación de escalones, en el cual con esta máquina lo que se hace es este servicio de boleado y además de ranurado para las huellas de los escalones. Esto es lo que hace que se vuelva antideslizante. Y este servicio puede ser solamente boleado, solamente ranurado o ambos, como es en este caso. Vamos a ver cómo es que lo hace esta máquina. Esta es la misma máquina que vimos para el boleado de los soclos y puede bolear precisamente estas huellas para escalones y además hacer estas ranuras que ya vimos. Se colocan 3 discos como pueden ver en pantalla, uno a 45 grados que es el primero, otro a 60 y otro a 30, son los que desbastan el borde de la cerámica para dejar el boleado prácticamente listo. Después pasan por un brazo con un thread de pulido que es el que se va a encargar de darle el acabado brillante y además de sellar los poros de la cerámica al mismo tiempo que la pieza va pasando. Cabe mencionar que toda esa agua que ustedes ven en el proceso de maquilado es reutilizable, toda cae en una tina y una bomba la está volviendo a mandar a la máquina. No es agua que se esté tomando directamente de la red. Y así es como quedan, vean, como lo vieron al principio. Este es un porcelanato todo masa, por lo que el boleado va a parecer que es de la misma pieza, que si viniera de fábrica, porque al ser todo un mismo cuerpo, pues hace que así se vea. Lo mismo el ranurado. Pero en porcelánicos o porcelanatos que son vitrificados pulidos o incluso los doble carga, en el cual se reparte el tono o se diferencia el tono de la parte superior con el de la galleta, se va a ver este contraste que también se ve bastante elegante. Dependerá del proyecto, dependerá del diseño y obviamente tú decidirás si quieres uno, otro o ambos. Este servicio lo puedes solicitar con tus distribuidores Castel a la hora de hacer la compra para tu proyecto. Ya vimos las maquinotas, ahora vamos a ir con las herramientas todavía eléctricas, pero de mayor a menor tamaño. Como pueden ver, tengo aquí esta sierra que es de movimiento de disco y tenemos un esmeril que es el más convencional y además una sierra para cerámica
que es especial para cortes en húmedo. Estas dos están pensadas para hacer cortes en húmedo y esta se ocupa más comúnmente con discos para corte en seco. No nada más dependemos de la herramienta para hacer el trabajo, dependemos de un buen accesorio. Entonces tenemos que elegir el disco adecuado para el tipo de cerámica que vamos a cortar, o piedra en su caso, ya sea un porcelanato, o una cerámica tradicional o un disco para piedra. Voy a dejar tantito de lado estas dos y vamos a empezar con la más grande. Este tipo de sierras está pensado para instaladores profesionales o si quieres llegar a un grado de hacer un trabajo muy rápido y sobre todo limpio y en cortes precisos, te va a ayudar muchísimo, ya que además de hacer cortes rectos en una superficie de, por ejemplo, 1.20, hay otras dimensiones más largas o más cortas, te va a permitir hacer cortes incluso a 45 grados. Puedes modificar también la base de por acá para que te ayude como tope de profundidad y esta misma base la podrías modificar para que el corte también lo saques a cierto grado de inclinación si necesitas hacer algún tipo de cortes especiales y que este sea muy limpio. Hay cortes, por ejemplo, que con la cortadora manual no saldrían, por poner un ejemplo. Estas puntas regularmente cuando lo haces con una ralladora o cortadora manual terminan quebrándose o no salen bien. Esta todavía podría salir, pero hay unas que son todavía más en triángulo que no podrían salir con la herramienta que les digo, con la manual. Este tipo de herramientas precisamente te permite hacer este tipo de cortes. Vamos a hacer unos cortes de prueba para que vean qué tal funciona, ¿no? Aquí voy a hacer un saque nada más para demostrarles lo que les decía, un saque muy pequeño. Y simplemente dar algunos pasones. Y lo que les decía, estos cortes luego son muy complejos hacerlos a mano. Bueno, con este tipo de máquinas se van a poder hacer sin ningún problema. Vamos a hacer ahora un corte en un porcelanato para que vean la capacidad hacia lo largo. Otro problema con las manuales sería el tema de los soclos. Aquí podremos sacar soclos en piezas como estas de 1.20 sin mayor problema. Vamos a intentarlo. Como verán a continuación, es recomendable hacer el corte en diferentes pasadas, 2, 3 o 4 incluso, para que vaya cortando poco a poco y minimices las posibilidades de que haya un desportillamiento, que al ser corte en húmedo esto se reduce considerablemente. Y ahí tendríamos un soclo, sin que se rompa. Además de los cortes especiales que ya vimos, podríamos hacer también biseles a 45 grados, que son los que luego se ocupan para los proyectos que hemos visto en otros videos, como los lavamanos o barras de cocina. Podrías hacerlo también con esta máquina. Es solo cuestión de práctica. Una vez que ya está bien calibrada, simplemente es prender y la misma operación. Estos son los cortes a 45 que se ocupan en los muebles de obra, como los que ya construimos, me refiero a lavamanos, y que pueden ir a ver ese video por acá arriba. Aunque también se puede hacer con otras máquinas que ya veremos más adelante. Y ahí tendríamos un corte a 45 listo para instalar. Cuando estás empezando en la instalación de cerámicos y no tienes el presupuesto para adquirir una sierra como la que ya vimos, o no es tu trabajo principal y requieres una herramienta para hacer un trabajo bien hecho, que se vea con un muy buen acabado, esta podría ser tu segunda opción. Es una sierra manual, ya la vimos hace ratito, es para cortes en húmedos y en seco, principalmente para cortes en húmedo. Tiene una válvula que la conectas a cualquier toma de agua, esta se abre y al encender va a humectar todo el corte, vean. Eso va a permitir que el desportillamiento sea más bajo. La calidad del corte va a depender 100% del disco, pero al ser manual existe la posibilidad de que haya mayor desportillamiento, no tan grave, pero sí puede existir. Vamos a hacer un corte de prueba para que vean cómo funciona. Con esta herramienta, al igual que una sierra de mesa, lo que vamos a hacer es regularla para que no corte de un pasón. Vamos a dejarla más alta y podemos hacer primero un rayado a 2 o 3 niveles. O sea, por ahí más o menos, apretamos y así vamos a hacer el primer corte. Luego del primer corte vamos a bajar la cuchilla otra vez o subir la plataforma, hacer el segundo y así con el tercero. Como pueden ver, me tengo que apoyar de una pieza, una regla o lo que sea para poder hacer el corte recto. Voy a ajustar todo y hago el corte. Ahora había muy poca presión en la tubería, por lo que el agua es poca, pero realmente estos equipos tiran un poco más de agua,
lo que va a ayudar incluso a que no se raye la cerámica con la zapata de la misma herramienta. El corte es muy lento, como pueden darse cuenta, no puedes avanzar muy rápido y tienes que irlo haciendo poco a poco. Y además de esto, en pasadas. Obviamente la práctica te va dando experiencia, pero esta sierra te ayuda muchísimo. Antes de que continúe, como pueden ver, vamos a poder hacer un corte de rebaje en donde va de menos a más, incluso en piezas todavía más largas. Aquí la verdad que el tamaño no nos va a limitar, el tamaño de la pieza, mientras tengamos la regla del área en donde vamos a cortar, como es en este caso, y un disco adecuado será suficiente. Como les dije, puede hacer de pequeños despostillamientos, pero aquí con cambiar el disco o ocupar un disco adecuado se soluciona ese problema. Si quieren que hablemos de discos más adelante, déjenlo saber aquí en los comentarios y hacemos un video al respecto. Voy a terminar de hacer el corte. En este punto muchos me dirán que este mismo rebaje no necesita de esta herramienta, que lo puedes hacer con el esmeril. Claro que se puede, pero con esta herramienta tendrás una base de apoyo que te permitirá hacer un corte mucho más seguro, además de más limpio, gracias a que el corte es en húmedo. Además, podríamos hacer el mismo bisel que hicimos allá, simplemente poniendo la plataforma a 45 grados, igual apoyándonos de una regla. Yo lo que procuro es hacer pruebas antes en piezas de desperdicio para que además no quede al ras de la orilla, sino que me deje 1 o 2 milímetros de lado recto y de esos 2 milímetros para abajo ya empezar a hacer el saque a 45 para que deje el espacio para la junta, boquilla o el acabado que le quieras poner en caso de que busques un epóxico. Básicamente así es como funciona esta sierra. El esmeril angular o amoladora es una de las herramientas más versátiles que existen y ustedes ya lo saben, uno de sus usos es precisamente la cerámica. Muchos instaladores solamente con el esmeril hacen instalaciones completas y no está mal, pero hay ocasiones en que sí se requieren cortes muy rectos, es donde recurrimos a las herramientas que ya vimos. Sin embargo, esta es bastante práctica para hacer cortes especiales como saques, algunos rebajes, algunos desbastes también por la parte de abajo de la galleta. Y básicamente eso sería como que su uso, pues no tal vez principal, pero sí en el que más se desempeña o al que más le podemos sacar provecho, ya que no hay otra herramienta que nos permita hacer este tipo de trabajos tan fácil como con esta. Igual aquí vamos a tener que buscar un disco, como les decía, para corte en seco y poder hacer el corte. Si tienen discos para corte en húmedo, pues alguien ahí les va a tener que estar echando con una botellita de agua pues al disco para que puedan hacer el corte bien y listo. Vamos a hacer este ejemplo para que vean cómo nosotros hacemos los cortes para un contacto, por ejemplo, y les pueda servir, ¿no? Lo primero es tomar el esmeril con ambas manos, no quitarle la guarda y de preferencia poner el maneral para tener un mejor apoyo. El corte se empieza desde arriba y se sumerge el disco hasta antes o justo en donde está la esquina de la marca que hicimos para el contacto. Esto lo hacemos en los 4 lados. En el lado más corto es probable que no llegue hasta el otro lado, es la parte de atrás, y solo quedará hacerlo al tanteo. Puedes medir también por la parte de atrás y hacer las marcas igual y te funciona. Nosotros ya lo tenemos un poco más practicado, digamos, y es solo hacer las líneas traseras hasta donde termina la línea principal de la parte de atrás o del frente en este caso, y luego hacer las líneas más cortas. Aquí sí no hay problema de que nos pasemos un poco más de la línea porque aquí no se va a ver. Lo que debemos de evitar es que se pase por el lado visible, es decir, por la parte de atrás. Así ya no nos pasamos por acá arriba. Simplemente no se lastima nada por enfrente y podemos instalar nuestro accesorio sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si queremos hacer cortes a 45 con esta herramienta? ¿Se puede? Sí se puede, pero vas a depender 100% de tu habilidad en el manejo de la herramienta y tu pulso. La verdad yo no acostumbro a hacerlo, no tengo práctica, pero vamos a intentarlo. ¿Qué haría yo para evitar que me salga mal? Lo primero, trazar una línea de referencia para no pasarme, lo que les decía, unos 2 milímetros, y a partir de aquí hacer el corte. El esmeril se va a colocar boca arriba y vamos a empezar a hacer trazos, igual poco a poco, por la parte de abajo de la línea y después el corte final. El 45 realmente va a ser al tanteo, entonces ya va a ser, digamos, un ángulo aproximado, pero vamos a ver qué tal sale. Ahí está el primer paso, que es sacar la parte más gruesa de acá atrás, y lo que yo haría sería empezar a pasar
algunos pasones hasta llegar a la línea. Vamos a intentarlo. Ahí está el corte 45 con la cejita de los 2 milímetros que les comento. No queda, insisto, tan parejo y corremos el riesgo, si no hay práctica como en mi caso, de tal vez dañar las orillas, pero ya con unas 3 o 4 piezas de práctica que controles el esmeril, yo creo que te pueden quedar bien también solo con esta herramienta. Ahora tenemos la cortadora manual para cerámica. Esta ha ido evolucionando conforme los formatos de la cerámica van entrando al mercado, ya que empezaron cortadoras manuales muy pequeñitas hasta estas incluso más grandes que existen actualmente debido a los grandes formatos que ya existen en el mercado. Ya tenemos un video ocupándola, sin embargo vamos a hacer unos cortes aquí rapidito aprovechando que tenemos esta para grandes formatos. Y les explico rápidamente. Algunas herramientas como esta tienen ya sus reglas y todo para que nosotros podamos hacer cortes con inclinación o con ángulos preestablecidos para poder llevar a cabo un corte mucho pero mucho más fácil. ¿Cómo funciona esta? Tiene un rodel de diamante el cual va a rayar la cerámica y después estas patitas van a hacer presión hacia los lados para que el corte se abra y se parta y obtengamos el corte. Básicamente eso es. Vamos a hacer un par de cortes. Como quiera yo les voy a dejar el link al video que les platico donde hacemos cortes solamente con máquinas manuales o cortadoras manuales para que les quede mucho más claro. Esto definitivamente solo es para cortes rectos, así que si quieres hacer algún saque especial no vas a poder hacerla con estas. Digamos que esta se complementa con las otras. Vamos a hacerlo. Aquí por ejemplo voy a meter esta, me voy a apoyar de la regla, necesito que esté a 20 centímetros, dejo el corte a 20 centímetros, apoyo bien y hago el trazo. Es lo que decíamos. Luego en ocasiones, dependiendo también del tipo de la cerámica, el acabado o el qué tanto uso tenga ya el rodel, es como vamos a obtener la calidad del corte. Esto es un consumible que hay que estar cambiando constantemente para obtener siempre los cortes más limpios y precisos. Además de que si vamos a hacer cortes en porcelanatos, que son piezas todavía más duras, pues tenemos que tener estos rodeles prácticamente impecables durante el mayor tiempo posible. Pero básicamente eso es lo que hace. Vamos a sacar uno más recto y a ver qué onda. Por último tenemos los accesorios que también nos van a permitir hacer algunos tipos de saque en las cerámicas, como por ejemplo estas sierra copas que son precisamente para cerámica. Aquí hay otro ejemplo, además de una serie de brocas que van a estar viendo en pantalla que tanto pueden trabajar en húmedo como pueden trabajar en seco. Las que trabajan en húmedo y en seco siempre van a durar más cuando humectas el corte, pero ahora solo para ejemplos del video vamos a hacer un corte en seco con esta pieza. Y con estos sacabocados vamos a poder facilitar mucho la instalación en tuberías de desagüe, tuberías de suministro de agua, hacer instalaciones incluso de dicroicos o arbotantes en donde se requiera para hacer algún tipo de diseño en la instalación, en fin. Y solo necesitamos como tal el accesorio y un taladro. Vamos a hacer la perforación. Como pueden ver, en este tipo de sierracopas inicio por un costado para después ir posicionando la sierracopa sobre la cerámica. Ahí se me movió de más, no lo pude controlar. El taladro que estaba ocupando no tenía un soporte de apoyo y la verdad tenía bastante potencia, por lo que no lo pude controlar muy bien. De ahí en fuera simplemente perforar y listo. Aquí se me movió un poquito como pudieron ver, pero ya cuando agarré la velocidad ya quedó bien. ¿Esto en qué se traduce? En que simplemente hay que practicar previamente y, como les digo, leer en las instrucciones del fabricante de los accesorios si su accesorio hace perforaciones o hace el trabajo en húmedo o en seco. Eso es muy importante en el trabajo de la cerámica y más aún en los accesorios como este caso. ¿Qué pasa cuando no tienes el accesorio y tienes que hacer el trabajo porque solamente lo vas a hacer una vez? Puedes hacerlo con el esmeril, no te va a quedar perfecto, no te va a quedar preciso tal vez, pero puedes salir del apuro. Ya hicimos un video en donde instalamos
todo un baño, forramos todo un baño en el CDC de Castel, en el Centro de Diseño de Castel. Si no han visto ese video o esa serie de videos, vayan a verlo aquí en el enlace que les estoy dejando acá arriba, porque ahí viene más explícito cómo hacer este tipo de rebajes en círculo para cuando no tienes una sierra copa. Hay piezas en las que se requieren hacer este tipo de saques que no son completos, vean, ya que van a ser instaladas en áreas donde va a haber mucha humedad o mucha agua, principalmente como en regaderas, para que esto se vuelva antiderrapante de cierta manera, con un poco de boquilla, ¿no? Entonces estos saques también se pueden hacer con esta máquina o con la sierra manual. Y bueno amigos, yo sé que no son todos los tipos de cortes que puedas hacer en la cerámica ni rebajes. De hecho, en el video pasado también de la cocina de mi mamá, les explicaba cómo hacer un saque como para insertar una tarja o insertar una estufa como la que ya vimos. Entonces pueden ir a verlo para complementar también este video y que les quede aún más claro este saque, que es, creo yo, el único que falta en este video. Pero como ya lo tenemos, yo ahí les dejo el enlace y se los dejo el video también en la pantalla final. Mientras tanto, se quedan con estas tomas de todo lo que se podría hacer ahora con la cerámica. El límite es la imaginación y la verdad es que con estos cortes que vimos podremos realizar estos trabajos con un poco de práctica y así embellecer nuestros espacios. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por llegar hasta el final y por supuesto muchas gracias a Castel México por facilitarnos sus instalaciones y equipos para poder realizar este video para todos ustedes. No olviden seguirlos en sus redes sociales porque se vienen más sorpresas. Hasta la próxima.